Bienvenidos una vez más al Seminario de Técnicos Académicos del Instituto de Física de la UNAM. A continuación veremos la plática del licenciado Pedro Damián Cruz Santiago, quien es licenciado en Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana con la especialidad en Cómputo de Alto Rendimiento por parte del posgrado de Limas UNAM. Actualmente se desempeña como técnico académico en la Unidad de Cómputo y Alto Rendimiento del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. De 2017 a 2019 fue coordinador administrativo del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde uno de los principales proyectos a consolidar fue el del Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, LANCAT. De 2005 a 2016 se desempeñó también como consultor en desarrollo de proyectos HPC en el sector privado, colaborando en la planeación, instalación, configuración y administración de soluciones de almacenamiento y cómputo de alto rendimiento para universidades y centros de investigación a nivel nacional. El título de su plática es Cómputo de alto rendimiento en las ciencias de la atmósfera. Las ciencias de la atmósfera y el cambio climático son temas de enorme relevancia e interés en la actualidad, que requieren de investigación y la formación de personal especializado en estos temas. En las últimas décadas y especialmente durante los años recientes, la meteorología, el clima y la variabilidad climática, el cambio climático, la calidad del aire y los pronósticos meteorológicos, climáticos y de calidad del aire han alcanzado mayor importancia. El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático cuenta con infraestructura de cómputo de alto rendimiento, la cual sirve como herramienta para diferentes temas de investigación, así como para la ejecución del pronóstico meteorológico y calidad del aire. En esta charla se hablará de las características de los diferentes equipos de cómputo de alto rendimiento, así como las herramientas utilizadas para el uso y administración de los mismos. Tecnologías como contenedores, máquinas virtuales, portales web interactivos, entre otros. Gracias, Carlos. No sé si hay algún tema apoyo Sí. con el cambio de la... Sí. Bueno, gracias por la invitación. Somos vecinos y con gusto venimos a compartir un poco del trabajo que hacemos allí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y sobre todo yo que estoy encargado de la administración de los clústeres y pues voy a platicar un poco de qué es lo que estamos haciendo y los planes a futuro. La siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar un poco de la infraestructura, qué tipo de hardware tenemos, evolución. Uno de los principales proyectos que se corren en estas computadoras es un sistema de pronóstico. Voy a hablar un poco de él desde el punto de vista del administrador de las computadoras que lo ejecutan, porque hay vasta información de alumnos, investigadores, que son los que configuran y saben echar a andar este modelo de pronóstico. Voy a hablar un poco de la parte de postprocesamiento, qué actividades se pueden hacer en esos equipos de cómputo de alto rendimiento, como actividades de postprocesamiento, algunas pruebas que estamos realizando en la arquitectura de nube de Amazon WS, a partir de una convocatoria que la UNAM publicó a inicios de este año. La siguiente, por favor. Bueno, como ya Carlos me presentó, actualmente me desempeño como técnico académico en la Unidad de Cómputo y Alto Rendimiento, o UCAR, en el instituto desde agosto del 2019. Pues fui estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí fue donde yo me empecé a involucrar en esto de las computadoras, ¿no? Siempre hay un laboratorio en donde uno va a preguntar qué tiene uno que hacer para ingresar allí. Entonces yo estuve tocando la puerta hasta que me la abrieron y pues ahí fue donde me gustó esto de configurar equipos y pues sacar el mayor rendimiento. Posteriormente yo regresé en el 2017, pues 10 años después, a administrar ese laboratorio que me abrió las puertas para formarme mientras yo hacía mi licenciatura. Al final terminé pues coordinando todas las actividades de un edificio y principalmente administrar tanto la capacidad humana como de hardware, ¿no? Muchos alumnos. La siguiente, por favor. Y bueno, soy un fiel adorador de los gatos, ahí están mis vecinos, entonces si alguna lámina salió mal fue por culpa de alguno de estos tres muchachillos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de la infraestructura. La infraestructura, la siguiente, por favor. Pues
Es una parte humana, ¿no? Cuando uno habla de infraestructura se imagina los cuartos fríos, muchos servidores, pero no hablamos de pues, todas las personas que interactuamos ahí. Tenemos un jefe de área, un director del área, que es el doctor Agustín García, que aquí nos acompaña. Tenemos al licenciado Giselle Domínguez, que es el encargado de las redes, principalmente, y de los servicios de cómputo como antivirus, máquinas de escritorio. Tenemos a la maestra Dulce Rosario, que ella hace un vínculo entre Giselle y la parte mía, que es el administrador de los servidores de supercómputo, porque ella ayuda a implementar muchos sistemas que los investigadores necesitan en sus máquinas de manera local, pero también se necesitan en los clústeres. Y bueno, me encuentro yo que soy el encargado de la administración de toda la infraestructura de supercómputo. Ahí en el instituto está muy diferenciado el trabajo de las personas que se dedican al cómputo de día a día, las máquinas de escritorio, ¿no? Las laptops, las redes, y completamente es otra área, el cómputo de alto rendimiento, que es en donde yo me especializo, y eso me permite así a mí invertir mucho tiempo para pues, idear pecados nuevos, dicen por ahí, y profundizar mucho en esto que pues, son solicitudes de usuarios muy puntuales para el uso de cómputo de alto rendimiento. La siguiente, por favor. Bueno, contamos con 2 cuartos fríos, uno en donde estamos tratando de concentrizar o tener la mayoría de los servidores aislados, que solamente dan una fusión única de muchos proyectos de los investigadores. Por ejemplo, muchos de ellos quieren hacer públicos sus resultados en un servidor web, entonces eso los tenemos en otro cuarto frío, y de eso se encarga la administración y Giselle, y cuando pues, se le carga mucho a la mano, yo lo apoyo. Y tenemos otro cuarto frío donde tenemos dedicado exclusivamente para la instalación de los clústeres, en donde pues tratamos de incentivar a los investigadores que en lugar de adquirir servidores independientes, pues hagan una bolsa económica y se puedan adquirir varios de estos equipos de alto rendimiento para que les puedan dar servicio a todos y no solamente a una actividad en específico. Tenemos 3 configuraciones clústeres, una de ellas se llama Poseidón, otra Tlaloc y otra Meteor. Tlaloc es el clúster institucional, es decir, todos los usuarios que pues, forman parte del instituto, cuando soliciten una cuenta se les puede asignar ahí. O Meteor, que es el que voy a profundizar más adelante, es el que se ocupa para correr el sistema de pronóstico y ayuda mucho a alumnos que se están involucrando en ese sistema de pronóstico a hacer pues sus tesis principalmente y obtener los grados, ¿no? Poseidón es el clúster con el sistema operativo más viejito y está en este momento dedicado a correr una versión muy específica, muy personalizada por parte del investigador y su alumno, de un software de pronóstico que se llama WRF, el cual hablaré más adelante. Entonces, el pronóstico operativo, que son las siguientes láminas y la parte medular de esta presentación, se corre en el clúster Meteor, como mencionaba arriba. Ese clúster está compuesto por 40 nodos de procesamiento, en suma 1000 cores. Tenemos 700 teras de almacenamiento que ha ido creciendo, ¿no? por varias etapas, ¿no? La ventaja que tenemos del software que tenemos instalado ahí es que permite que si algún investigador tiene algún proyecto asignado y requiere más almacenamiento, estos 700 teras se pueden crecer de manera transparente para ellos sin que tengamos que parar la producción. Esta es una de las principales ventajas de este software que abajo lo menciono, que se llama Lustre, ¿no? Y mediante un sistema de colas, que es el software que todo el tiempo está administrando los recursos, que se llama Snow, se permite pues, la interacción de los usuarios con estas máquinas. Bueno, aquí menciono que con el servicio cron, si ustedes han trabajado con sistemas Linux, hay un programita que se llama cron, en donde uno le indica, quiero a tal hora, tal día, tal hora, tal día de la semana, se ejecute este programa o este script. Pues nosotros utilizamos ese mecanismo simple que ofrece el sistema operativo para lanzar el pronóstico, el sistema de pronóstico que se corre en el instituto. La que sigue, por favor. El sistema de pronóstico. El instituto cuenta con varios sistemas de pronóstico. Esta es una captura
de la página que se indica aquí abajo. Tenemos el sistema de pronóstico meteorológico para obtener el viento, la precipitación, la temperatura en dominios, así se le denominan, el área de estudio, lo veremos más adelante, calidad del aire, por ejemplo, las partículas suspendidas, las concentraciones de ozono en un área muy determinada, que en este caso es la zona metropolitana y el Valle de México, pero hay otros pronósticos de calidad del aire para otras zonas metropolitanas. Una puede ser la de Guadalajara y otra es la de Monterrey. Tenemos un pronóstico de oleaje, de marea de tormenta, y otro muy importante es la dispersión de cenizas, en donde ahondaré también un poco en un par de láminas, y es qué es lo que ocurriría en una situación hipotética de una erupción en este momento. ¿Hacia dónde el viento llevaría esa pluma de cenizas? ¿Cuál sería la dispersión de esas cenizas? Y lo más importante, si esas cenizas van a interferir en los vuelos de los aviones. Sabemos que un avión toma su velocidad crucero, mal no recuerdo, a los 10.000 pies. Entonces eso pues es un sistema que puede alertar a las autoridades y saber en situaciones de erupciones hipotéticas. La siguiente. Bueno, esos son los nombres de los programas que se utilizan para correr los pronósticos mencionados. Ahondaré un poco más sobre el respecto, pero solamente quiero enfatizar que todos estos programas uno los puede descargar de la red, no hay que pagar licencias, lo que hay que pagar es el conocimiento para principalmente poderlo configurar. Eso le toca a los investigadores y mayormente a los alumnos, pero en mi parte como administrador, lo que yo tengo que invertir es cuál es la documentación y cuáles son las mejores prácticas que que publican estos proyectos de software recomiendan para su instalación en diferentes computadoras. La siguiente. Esta es una captura del pronóstico para la temperatura máxima para el día de mañana. Debo recordar que el pronóstico, cuando se empieza a ejecutar, pues, si mal no recuerdo, es a 5 días. Entonces, el pronóstico que se lanza hoy está pues pronosticando 5 días en el futuro. Entonces yo por eso pude tomar esta captura del pronóstico que se lanzó el día 10, ahí arriba a la izquierda aparece, el 10 de diciembre, y me pronostica la temperatura mínima para pues mañana, el día 12 de diciembre. Y bueno, pues como vemos viene el frente frontal y pues el cono que se hace con las dos cordilleras, pues siempre es común que la temperatura baje, ¿no? Pues en estas fechas, y esto es lo que nos está prediciendo el pronóstico. Y aquí en la barra pues me hizo las temperaturas estimadas para esta fecha. ¿Te puedo preguntar? Sí. ¿En base a qué información? ¿Cuál es la entrada de información para que pueda ser pronóstico? Ok, eso llegamos más adelante, a partir de datos iniciales de fronteras que se empiezan a alimentar estos modelos y para poder llegar a esta configuración. La siguiente. Esta es otro dominio u otra configuración en donde vemos un acercamiento al centro del país. No es que el otro yo haya recortado la imagen y me haya concentrado, sino que es otra configuración del modelo para dar una mayor resolución de cómo es que se pronosticaría, en este caso, la temperatura mínima para estas entidades del país. Y hablaré de esto también. Estas son otras capturas de las salidas de los modelos. Del lado izquierdo vemos el modelo WRF-Chem, que es una configuración muy específica para modelar pues la química de la atmósfera. Por ejemplo, la concentración de ozono a partir de los vientos y de otras emisiones puntuales, cómo es que la atmósfera los va a transportar, y esto nos dice pues su dispersión en esta zona de estudio, que es otra configuración. Si me ayudas regresando a la anterior, aquí vemos que aparecen pues varios estados: el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en el centro el Distrito Federal, bueno, ahora la Ciudad de México. La siguiente. Entonces, esto tampoco no es un zoom, es otra configuración para podernos concentrar en un área de estudio, que principalmente es, como mencionaba, el pronóstico es para la zona metropolitana del Valle de México, Ciudad de México, Morelos, Estado de México,
Querétaro, Tlaxcala. Entonces, son configuraciones que se le dan al modelo para pues, hacer un pronóstico más puntual de esta área de estudio. La que sigue, por favor. Esta es una animación de pues, un modelo que se acaba de terminar de ejecutar, está recién salido del horno, en donde pues, se muestra la dispersión de ozono en esta área de estudio. Esta animación se obtuvo a partir de los resultados de estos modelos que se generan imágenes, y a partir de esas imágenes individuales, pues con una herramienta uno genera esta animación que es muy útil principalmente para la divulgación de estos modelos. Esta simulación se realizó en el clúster que nos asignaron para hacer proyectos en la infraestructura de nube, que es Amazon. La siguiente, por favor. Bueno, allá hablaba de uno de los modelos que se corren en el instituto, y es el de dispersión de ceniza. Por ejemplo, en una erupción hipotética, ¿hacia dónde se iría la pluma? Dependiendo de los vientos que pues hayan modelado previamente, la pluma de una erupción del volcán Popocatépetl. Y en la página nosotros podemos entrar a los diferentes niveles de vuelo, 10.000 pies, 15.000, 20.000 pies, porque si nosotros, cuando sale la pluma del volcán, hay velocidades de viento a diferentes alturas. Entonces puede ser que el viento a nivel del cono del volcán vaya a esta dirección, pero metros más arriba vaya hacia otra dirección. Entonces es muy importante modelar pues, toda la altura de la pluma y ver hacia dónde se va a dispersar. Y eso es lo que nos muestra cada uno de estos puntos en la modelación. La siguiente. Por ejemplo, esta es una fotografía de la pluma, ¿no? Podemos identificar que pues, esto no es una nube, sino las cenizas que emite el volcán, y dependiendo de las condiciones meteorológicas, principalmente el viento, pues esta pluma puede elevarse a cierta altura, pero mientras se eleva, los vientos la van arrastrando. La siguiente. Esta es otra fotografía de una de las cámaras del CENAPRED, donde se monitorea esto todos los días. Aquí podemos observar, bueno, que el sol pues está, según la hora, aquí está amaneciendo, son las 6 de la mañana, pero esto que parece aquí como lluvia, pues es el peso, la ceniza tiene un peso y empieza a caer. Entonces, una de las partes que se modelan en el instituto es, adicionalmente a que sale la pluma, cómo es que la ceniza se va dispersando mientras el aire la va transportando. Y eso sirve mucho para pues, alertar a las autoridades civiles y saber hacia dónde es que va a haber mayor precipitación de la ceniza. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es lo que, de una pregunta que me hicieron hace un momento, ¿de dónde viene todo esto del modelo meteorológico? Bueno, hay un sistema, hay un programa, es un modelo global, se llama GFS, el cual es un modelado de todo el planeta, en donde se entregan pues archivos de pronósticos globales de cómo se va a comportar la meteorología pues en todo el globo, ¿no? todo el planeta. Esos archivos están disponibles. Lo que hacen los investigadores del instituto es bajar los archivos de ese modelo global para adecuarlos a los diferentes dominios de estudio. Yo les mostraba una imagen de la República Mexicana y una donde más solamente se centraba en los estados del centro, y una más donde se centraban en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, este es el proceso que se ocupa en los programas que corren el pronóstico en el instituto. Se descargan estos datos de un modelo global que lo publica una agencia de la NASA, de la NASA de Estados Unidos, es el NOAA. A partir de estos datos, son condiciones iniciales para el programa WRF, que es el que los investigadores lo configuraron para modelar pues, el dominio, el área de estudio, que en este caso es pues, solo la República Mexicana, y a partir de ahí hacer dominios
para zonas de estudio mucho más puntuales. Entonces, el pronóstico meteorológico comienza descargando estos archivos, posteriormente se adecúan a la zona de estudio que se le llaman dominios. Una vez que ya están adecuados, esto se hace en el área del preprocesamiento, se manda a ejecutar el modelo en los clústeres y los resultados son tomados por diferentes programas, modelos adicionales, como uno de ellos es la dispersión de ceniza. Entonces aquí el modelo principal del cual van a depender otros es el WRF, porque a partir de sus resultados es que otros modelos como el de oleaje, el de calidad del aire, el de dispersión de ceniza, toman esas salidas para hacer pues los modelados correspondientes. La siguiente, por favor. Pues bueno, estos son los pasos de la ejecución del pronóstico. La descarga de los archivos, en principio se debe hacer serial. Hay un sistema de tarificación, porque no solamente el instituto descarga estos datos, sino al ser públicos a nivel mundial, cualquiera puede descargarlos para alimentar sus propios modelos regionales. Si alguien quiere hacer análisis de meteorología en Centroamérica, pues descarga los mismos datos y debe configurar su modelo para esa área de estudio. Entonces, nosotros, el primer paso es descargar esos archivos, resultados del modelo global, que van a servir como datos de entrada, condiciones iniciales. Aquí pongo entre paréntesis la herramienta pues, común wget, que es la que ocupamos para descargar cosas de internet desde línea de comandos. Vuelvo a repetir esta parte, la puse en rojo porque es la que en ocasiones puede llegar a tomar más tiempo. Porque nosotros hemos identificado que llegar desde aquí hasta los servidores de donde se descarga la información, pues tenemos que viajar por el internet comercial en ocasiones. Y eso hace que pues, la descarga sea lenta. Nosotros estimamos que la descarga de estos archivos no debe tomar más allá de 20-30 minutos. Pero hay ocasiones que pueden llegar a tardar 1 hora, 2 horas. Y hasta más, es cuando ya se comunican conmigo o el área de redes y decir, oye, ¿qué le están moviendo a la red? ¿No? Cuando tenemos que nosotros concientizar a los usuarios, que bueno, llega un punto en que somos responsables de la infraestructura de red, pero a partir de ahí hacia afuera ya entran en juego otras entidades, por ejemplo, el NOC principal de red de aquí de la UNAM, y decirle, oye, quiero descargar los archivos de esta página de Estados Unidos, dime por qué camino me estás enviando, porque los datos están tardando demasiado, y mi pronóstico ya no va a estar a tiempo, porque un pronóstico que pues, pronostica algo que ya pasó no es pronóstico, entonces nos preocupa mucho la descarga, ¿no? Entonces hemos hecho varias estrategias para poder descargar esta información, pero al final de cuentas nos enteramos que los servidores donde publican esta información tienen configurado para limitar la descarga. Entonces estamos sopesados a que pues a la velocidad que ellos nos entreguen los archivos no podemos descargarlas más rápido, aun cuando lo queramos hacer desde diferentes servidores con diferentes IPs. Una vez teniendo estos archivos de entrada, pues el WPS, o el sistema de preprocesamiento, sirve para ajustarnos al área de estudio. En nuestro caso principalmente son 2 áreas que se le llaman dominios. Uno es toda la República Mexicana y uno es la parte central de la República. Posteriormente entra en juego el software WRF, que es el que una vez que ya está configurado hace todo el pronóstico numérico meteorológico. Estos dos se pueden correr en paralelo y así están configurados. Y una vez terminando esta ejecución, el resto de los pronósticos, que es calidad del aire, oleaje, marea de tormenta y dispersión de cenizas, se corren en diferentes nodos de manera paralela. Es decir, la parte medular aquí es que tengamos los datos a tiempo. Y bueno, aquí están las diferentes páginas de los modelos utilizados. Y una parte importante es el graficado. Al final de que todos estos modelos se escriban archivos en un formato muy conocido que se llama NetCDF, se toman con diferentes herramientas, unas escritas en C,
unas en Perl y unas en Python, la mayoría, para poder graficar y presentar los resultados, las capturas que les presenté. La siguiente. Este es la cabecera del script que se ha apoyado ahí con los investigadores para lanzar el pronóstico en el sistema de colas, Slurm, dentro del clúster. Está programado en el script cron para comenzar a las 12:01 de todos los días. Aquí en estas cabeceras les estoy indicando que voy a requerir 5 nodos y por cada uno de estos 5 nodos voy a requerir 22 cores. Este sistema Slurm me permite inclusive indicar qué cantidad de procesadores o cores requiero por cada uno de los sockets que conforman la motherboard. Este modelo, después de muchos años de configurarlo, de compilarlo, de correrlo, hay una configuración muy específica que tal vez suene un poco rara, pero si yo tengo un servidor con 2 procesadores y cada uno tiene 24 cores, esta ejecución de poder tomar no los 24 cores, sino solamente 22, ha dado mejores resultados porque internamente el modelo requiere cierta cantidad de cores para escribir los resultados, mientras el resto siga siendo la simulación. Porque la intuición, o cuando yo me incorporé al laboratorio, bueno, al instituto, era, pues si las máquinas tienen 48 cores, pues hay que usar los 48 cores, ¿por qué utilizamos menos? Pero bueno, voy a repetir, a raíz de muchas pruebas, pero demasiadas pruebas, en las cuales estuvieron involucrados investigadores y sobre todo alumnos, nos dimos cuenta que esta es la configuración. El mismo sistema, cuando empieza el pronóstico y termina, envía un correo y esta es la persona que actualmente está al pendiente del envío del pronóstico y su terminación. Entonces, generalmente él es el que a la 1, ya cuando ve que son la 1 de la mañana y los datos no han terminado de descargar, es cuando empieza a mandar mensajes y decir, oye, algo ocurre, porque los datos están tardando en descargar, y si tardan en descargar más, pues no van a estar a tiempo las salidas de pronóstico, como lo veremos a continuación. El pronóstico termina después de ejecutar todas las etapas que mencioné, descargar los datos. Esto es en los días buenos, cuando termina dentro del rango especificado, aproximadamente al cuarto para las 6 de la mañana. A esta hora es que ya están inclusive las imágenes que pueden ser consultadas en las diferentes páginas web del instituto. La siguiente. Bueno, el modelo WRF. Aquí una advertencia, informaciones de computación. No he indagado pues, mucho en la física de cómo es que el modelo funciona, pero me voy a basar en unas pocas imágenes para pues, tratar de explicar cuál es la carga computacional de poder hacer una simulación utilizando WRF y el por qué la necesidad del poder de cómputo. Si hay alguna pregunta en la parte de física o en la configuración, bueno, tendría aquí el apoyo del doctor Agustín para poder sacar esas dudas, ¿no? Pero principalmente lo que vemos aquí es pues, un terreno, un mapa, ¿no? La discretización del modelo parte en que pues, la atmósfera se divide en diferentes capas. Cada una de estas capas, las más cercanas al terreno, pues debe tomar la forma, ¿no? Aquí en este caso vemos que hay algunas, creo que se puedan apreciar unos tipos de montañas. Eso también debe tomarlo en cuenta el modelo, y conforme se va pues, acercando a capas superiores, eso ya deja de ser perceptible. Pero este tipo de detalles deben de ser considerados en la configuración del modelo. Esto que está aquí, si mal no recuerdo, se llama columna, ¿no? Columna atmosférica. Y para cada uno de estos niveles, ¿no? Se discretiza y hay pues es donde puntualmente dentro de, pues de este elemento que se resuelven diferentes ecuaciones. ¿Okay?
como parte del modelo WRF. La siguiente. Esas son las ecuaciones que resuelve el modelo WRF. Vuelvo a repetir, se discretizan, hay un método para discretizarlo, el tamaño de la malla, el tipo de elemento que se ocupa para discretizarlo, pero principalmente son estas tres ecuaciones de conservación de momento, de energía y de masa para cada uno de esos que vimos, elementos que conforman cada una de las capas, diferentes capas, y dependiendo del área de estudio. Pero tiene una cierta altura, nada más. Sí, si regresas, por favor, sí. Sí, porque según veo ahí, está heredando datos de la superficie, Sí. en la primera capa. Sí, Y se va disminuyendo a medida que sube. así es. Sí. Sí, ¿verdad, doctor? Se espera ese comportamiento a capas muy superiores, ¿no? Ya es insignificante lo que acaba de mencionar, ¿no? Heredar ¿qué es la orografía? ¿Qué es la topografía? ¿No? La que sigue, ¿sí? La que sigue. Y bueno, yo hablaba de que había una imagen donde estaba toda la República Mexicana y luego se iba como que haciendo zoom. Pero para hacer ese, no es solamente un zoom de la imagen, sino que es una configuración que se le llama dominios anidados en WRF. Entonces, vamos a suponer que esta capa de mayor de 45 kilómetros quiere decir la resolución, el tamaño de cada uno de los cuadritos que voy a simular en el modelo. Si yo quiero tener una resolución menor, o el tamaño de las celdas mucho menor, aquí lo menciono en 5 kilómetros, pues yo debo de configurar mi modelo en un esquema en donde pues el dominio padre tiene dominios hijos o dominios anidados, en donde debe de respetar cierta razón. Aquí está hablando de una razón de 1 a 3. Si mi dominio de estudio, por ejemplo, vamos a suponer aquí la zona metropolitana del Valle de México, quiero que el tamaño de celda sea 5 kilómetros, yo debo de configurar para que este dominio quede dentro de 1 de 15. La razón es 1 a 3, y ese a su vez en un dominio mucho más grande, respetando esta razón. Entonces, este tipo de configuraciones son las que realizan los investigadores y los alumnos para encontrar configuraciones óptimas, o si van a hacer una modelación que no necesariamente sea de la zona metropolitana, sino tal vez de Tampico o de Veracruz, o ahora lo que ocurrió en Acapulco, pues esa es su parte de estudio. Y aquí yo solamente lo menciono porque, bueno, es interesante, ¿no? Me gustaría, voy a tratar de profundizar en esto, pero no nada más es hacer un zoom. Porque yo cuando empezaba a ver estos modelos digo, pues no tiene chiste porque me enseñas una imagen muy grande y nada más le haces zoom o lo recortas y me vuelves a mostrar la misma. Pero numéricamente no es así, no solamente es tomar un pedazo de la imagen, no es configurar el modelo para que haga lo correspondiente. La siguiente. En el caso de los dominios que se estudian aquí en el instituto, pues el dominio principal es a 15 kilómetros, que abarca pues toda esta área. Este dominio se escoge así para poder presentar resultados en oleaje y en marea de tormenta, principalmente en el Golfo de México. Entonces, pues como es un dominio rectangular, pues abarca zonas, inclusive de Estados Unidos, que pues, no son a método de estudio, pero se debe de incluir como parte de la configuración del modelo. Y este es el segundo dominio, ¿no? O el acercamiento, que se define a partir del primero, en donde la resolución por cada una de las celdas es de longitud 5 kilómetros por 5 kilómetros. Bueno, la instalación del modelo WRF. El laboratorio y los desarrolladores de este modelo recomiendan usar el mismo compilador
en este caso uno de ellos es Intel, para todas las dependencias del modelo, y esa es una de las prácticas que nosotros seguimos. La instalación de este modelo puede llegar a tomar hasta 6 meses para usuarios sin experiencia. A mí me ha tocado auxiliar a alumnos que pues vienen de formación, no de computación, pero como parte de su investigación tienen que instalar este modelo. Entonces puede llegar a ser bastante pues tortuoso para ellos tener que instalarlo y al final darse cuenta de que instalaron mal. Inclusive para mí, ¿no? Una instalación toma en promedio de 6 a 8 horas, yo que tengo demasiada experiencia, pero aún son 6 a 8 horas, porque son muchas las dependencias. Son 6 a 8 horas que tengo que estar pues fichando entre tareas, ¿no? Hacer esto, atender el correo y regresar, ¿no? Estar atendiendo. La siguiente, por favor. Este es un diagrama de todas las dependencias de software que se deben de instalar para instalar el modelo WRF. Y solamente voy a hablar del modelo WRF porque es el que alimenta, una vez que termina, al resto de los modelos en el instituto. Entonces, como ven, es pues demasiadas dependencias y para cada una de ellas se deben de cumplir una configuración muy específica para garantizar que el modelo WRF funcione. Entonces, no es común de que un usuario que por primera vez quiera WRF ponga en internet y encuentre binario WRF. Realmente no lo hay. Lo que hay es mucha documentación para que lo instalen. Porque si uno descarga un WRF ya binario compilado y lo quiere correr en su computadora, debe de satisfacer muchas dependencias. Una de ellas es la versión del sistema operativo, la versión de los compiladores, y eso hace que no sea tan sencillo descargar solamente el binario. Por eso se tiene que pasar por esta etapa de la instalación. La siguiente. Entonces, los casos anteriores, respetar los compiladores, ¿no? Que puede ser muy tardado, inclusive tardado para mí que soy el administrador, ha llevado a la iniciativa, no solo mía, sino en muchas páginas del mundo, muchos usuarios, de automatizar la instalación de WRF. Vuelvo a repetir, no se puede descargar ya compilado, sino hay que pasar por todo ese proceso. Inclusive, pues yo mismo traté de hacer que lo termine, pero el punto es que esta versión de WRF que yo publiqué es muy puntual para una versión de compilador, para una versión tal, para una versión tal, para una versión tal, muy puntual de WRF. Si el usuario o su tema de estudio requiere cambiar una de esas versiones, voy a tener que volver a entrar ahí y reescribirme código para que coincidan las versiones y obtenga el resultado final. Es decir, cambiar un punto hace que se vuelva a reescribir todo el script, ¿no? Y eso es un detalle que voy a hablar más adelante, ¿no? Esta parte de la automatización. La siguiente, por favor. ¿Qué herramientas de instalación y de administración de software contamos ahí en el instituto? La siguiente. Entonces, el gran número de dependencias de software, no solamente de WRF, sino de otros muchos modelos, ¿no? Tiene como consecuencia la inversión de mucho tiempo en su instalación y en la administración. Por ejemplo, el usuario me han dicho usuarios, oye, muy bien, ya quedó la versión que compilaste, pero se me olvidó decirte que habilitaras el módulo y tenías que editar el archivo de configuración y poner en la línea 20 en vez de no, sí. Entonces tengo que editar el archivo y volver a entrar a todo este esquema de recompilar y entregárselo. Siguiente. Entonces, pues fue cuando nos enteramos de este proyecto SPARC. Este proyecto SPARC fue desarrollado en el laboratorio Lawrence Livermore, y este proyecto está pensado para atender esta necesidad. Yo requiero tener software muy complejo que depende de muchas librerías, y no solamente una versión, sino una gama de versiones. Y por esa cada gama de versiones tengo que tener ciertas librerías muy puntuales. Y SPARC, su principal característica es que no descarga binarios, sino que hace la compilación de todas las dependencias. La siguiente, por favor. Dice, SPARC permite la instalación de software a partir de recetas bien definidas y que son susceptibles a la modificación.
Estas recetas, cuando uno se mete a la historia del proyecto, pues han sido desarrolladas desde hace como 10 años en este laboratorio y otros muchos laboratorios de Estados Unidos, en donde dice, para compilar esta versión, así se compila esta dependencia, así, así, tal cual. Entonces, solamente hay que replicar esa receta y lo único que tiene que hacer uno como administrador en sus máquinas es configurar qué compiladores son los que quiere utilizar para desarrollar esa receta. Por ejemplo, en esta línea, es una línea de instalación de software, SPAC Install. Yo estoy indicando con esta línea que quiero instalar WPS. WPS es el sistema de preprocesamiento de WRF. Es la herramienta que me permite, pues, configurar el modelo hacia la zona de estudio que a mí me interesa. Quiero que se instale la versión de WPS 4.5. Como dependencia, quiero que se instale la versión WRF. WRF con el módulo, si recuerdan hace rato la anécdota del alumno, es que no entraste y no habilitaste el 1 por el 2. Yo aquí puedo hacer estas modificaciones porque la receta para este programa así lo permite. Quiero que se instale el módulo de química y quiero que hagas todo lo anterior utilizando los compiladores Intel versión 2021. Siguiente. Una vez después de dar Enter, ¿no? Aquí sí yo lo he aplicado, dejo corriendo y regreso al otro día, o voy a comer y regreso, y se hace la compilación, no la descarga, sino la compilación de todas las dependencias, y es garantía de que funciona. Yo ya tengo aquí, por ejemplo, hasta puedo instalar diferentes versiones, porque muchas de estas versiones ya dependen del software que está instalado. Entonces, la primera vez utilizar SPAC es engorroso, principalmente por la nomenclatura de arrobas y porcentajes, pero cuando uno ya se habitúa al ojo de qué significan ciertas versiones, manda a instalar un paquete de software y se instalan las dependencias y a partir de ahí yo puedo instalar diferentes. La siguiente. Bueno, si puede regresar antes de avanzar. No puse una captura, pero SPAC tiene una página en donde uno puede entrar. SPAC, uno pone en el buscador SPAC Google, SPAC HPC, y uno puede entrar a la lista de paquetes. No solamente son 3 o 4 muy puntuales. La última vez que yo revisé la lista, pues aproximadamente hay como 700, 800 paquetes y van creciendo. Hay muchos paquetes que ya están las recetas. Hay que recordar que SPAC no descarga binarios, sino que a partir de recetas compila todo, ¿no? Y esto lo hemos probado en máquinas individuales, en mi laptop y en máquinas con Mac. En Windows lo quise hacer, pero dentro de una máquina virtual, pero al final les cae en el caso de utilizar Linux. Entonces en Mac, con un investigador, me ayudó mucho porque él quería una versión de una biblioteca. Yo instalé SPAC y le dejé instalando y ahora él es feliz, ¿no? Porque dice, es que nunca lo había logrado con hacerlo, ¿no? En Mac y a mano. Entonces, bueno, yo me auxilié de esta herramienta. La siguiente, por favor. Otro tipo de software que utilizamos para la administración y para satisfacer las dependencias de los usuarios, los más de dependencias y solicitudes, es el uso de entornos Anaconda. Anaconda me permite instalar, aquí sí Anaconda baja software ya precompilado, pero generalmente el software precompilado que baja Anaconda no es para uso intensivo, generalmente es para, en nuestro caso, para el uso de postprocesamiento, para el graficado, para la estadística, el análisis de los datos. Entonces no nos preocupa mucho que estas versiones ya vengan precompiladas y no estén optimizadas como lo hace SPAC. Porque una de las características que olvidé de mencionar de SPAC es que cuando yo lo instalo, él analiza en qué sistema está, qué versión de sistema operativo tiene, qué tipo de procesador tiene, y a partir del tipo de procesador, él instala un binario optimizado para ese procesador. En el caso de SPAC, bueno, en el caso de Mamba, que es la versión en C de Anaconda, para quienes hayan utilizado Anaconda, Anaconda es un administrador de paquetes escrito en Python, y hay una versión escrita en C de ese mismo administrador que se llama Mamba. Con esta, muchas solicitudes de los usuarios muy puntuales
de que quiero la versión de Python 3.1, 3.2 o la versión de Pandas 3.3, 4 y se vuelve el mismo desbarajuste. Esto ayuda mucho porque ellos individualmente pueden instalar sus entornos muy controlados y yo como administrador puedo entregarles un entorno global para que todos ocupen el mismo. La siguiente, postprocesamiento. Una de las necesidades que identificamos durante la pandemia, adicional a que teníamos que hacer trabajo remoto y utilizar mucho el famoso Zoom, era que los usuarios que antes de la pandemia estaban acostumbrados a copiar los datos del clúster que estaban en el piso de abajo o en el edificio de al lado a sus máquinas locales para hacer el postprocesamiento o el análisis. Estos archivos pues varían de tamaño. Ahora no era poco viable o no era práctico hacer esto estando cada uno de ellos desde sus casas. Entonces había que hacer una configuración que permitiera a ellos hacer este mismo flujo de trabajo al cual estaban acostumbrados, pero ahora desde su casa. La siguiente. Entonces la propuesta fue instalar un sistema web en el nodo maestro que permita pues, este análisis y la visualización de los datos. Es decir, que ellos procesen los datos realmente desde donde están y no que hagan una copia. Esta herramienta es Jupyter. Jupyter es un servicio web que se instala, en este caso en el nodo maestro, pero puede ser en cualquier servidor que tenga acceso a los datos, mediante un navegador web. Es lo único que le solicitamos al usuario, un navegador web pues actualizado. Este puede conectar este sistema y este sistema Jupyter le permite ejecutar scripts, principalmente en Python y en R, hay otros muchos lenguajes, para poder llevar a cabo el análisis al cual él estaba acostumbrado. Entonces él solamente con una interfaz web ya tiene acceso a los datos para que él pueda cargarlos y hacer los análisis al cual estaba acostumbrado. Entonces, esta herramienta Jupyter no fue desarrollada hace 2 años, sino ya va a cumplir más de 12 años. Solo que esto de la pandemia le dio mucha visibilidad porque nosotros no solamente fuimos los beneficiados. Hay muchos lugares, muchos artículos donde publican que fue un aliciente poder darle acceso a sus usuarios, a sus datos para que ellos hagan el análisis sin que nosotros nos veamos comprometidos con la seguridad y demás. Porque Jupyter es un sistema que está pensado en eso, colaborativo y seguro. Así. Otra solicitud es, en Jupyter yo puedo cargar un script, hacer la estadística, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer la visualización? Para hacer la visualización, nosotros lo que tenemos es pues, tener el escritorio en donde también están los datos para hacer la visualización. Entonces, una propuesta que hicimos fue instalar este software, que también es software libre, que se llama NoVLC, en el cual me permite en una página web tener un escritorio en el clúster en alguno de los nodos de procesamiento. Entonces el usuario tiene la herramienta para analizar, para hacer estadística, y tiene la herramienta que es un escritorio remoto en el cual solamente se requiere un servidor web, un navegador web para tener acceso a herramientas de visualización. La siguiente. Y bueno, otra etapa del postprocesamiento que está en desarrollo es implementar BinderHub. BinderHub es una solución de software libre en donde el usuario especifica en un archivo de texto cuáles son los requisitos que él quiere para hacer el análisis. En Jupyter solo yo entregaba ese entorno preconfigurado, pero ahora con Binder le doy la posibilidad al usuario de que él defina la receta de qué es lo que puntualmente quiere, se lo alimenta a esta herramienta BinderHub y por medio de la tecnología contenedores, él le va a entregar un entorno aislado con todas las características y todas las dependencias de software que él requiere para que haga su análisis. Y para hacer esto lo único que él necesita es tener una cuenta en GitHub, porque es en GitHub donde
él publica sus requerimientos y un navegador web. Y nosotros, bueno, lo que estamos configurando allá en el área de cómputo es pues, entregarle estos contenedores sobre demanda para que él haga los análisis. Una de las características de esto es que vemos que nos va a poder ayudar a implementar cursos en línea, y estos contenedores pues son efímeros. Una vez que termine la clase, a las 2-3 horas, pues se terminan y se liberan los recursos, pero al siguiente día el usuario puede volver a solicitar este entorno para que haga su análisis, que es mucho de lo que muchos servicios web, pero muchos servicios en la nube ofrecen, ¿no? Estos entornos de trabajo efímeros, pero muy personalizados. La siguiente. Ya para terminar, por último, el proyecto AWS. Sometimos un proyecto a la convocatoria que fue publicada a inicios de este año, en donde nos fueron asignados $15,000 de créditos para hacer uso de la infraestructura. Bueno, yo debo confesar que como técnico, todo mi tiempo he trabajado directamente en el hardware, prefiero. El nombrar nube, pues siempre me causó escozor, ¿no? Dije, pues que ahí no le veo futuro a eso, ¿no? Pero yo aquí quiero compartir con ustedes que la parte que a mí, como técnico, me ayudó a relajar un poco mi rechazo, es tener la capacidad de dimensionar una infraestructura. Por ejemplo, a mí me han preguntado en el instituto, oye Pedro, ya sabes que el modelo tiene un dominio de este tamaño y luego hacemos un dominio anidado, pero que yo quiero hacer un dominio, si la celda es de 5 kilómetros, yo quiero hacer un dominio en donde la celda sea de 1 kilómetro. Es decir, quiero ser mucho más fino en el modelado. ¿Cuánto más necesitamos crecer el clúster que actualmente tenemos para lograr ese objetivo? Y el pronóstico pues no se demore más que el mismo tiempo, las 4 horas. Entonces para mí es muy difícil poder dimensionar eso, poderles decir que necesitamos 1 o 2 millones de pesos más, o necesitamos 1000 cores o 2000 cores. Entonces hasta que no tengamos la infraestructura no es posible. Entonces Amazon nos permite pues, rentar por horas y poder correr el experimento ahí. Decirle al investigador, bueno, configura el modelo y después vamos a solicitar a Amazon que nos preste 1000 cores y vamos a ver cómo se comportan esos 1000 cores. No, pues si avanzó o no avanzó, entonces pedimos menos o pedimos más. Entonces eso nos va a ayudar mucho a dimensionar antes de hacer una inversión o hacer la recomendación de inversión ahí en el instituto, ¿no? Así. Y bueno, con eso termino y pues no me resta más que agradecer por su tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues, a ver, sí, yo creo que tratemos. sí las vas a poder responder. Tú mencionabas que a la 1 de la mañana empieza la problemática de que corre para tener a las 6, un poco antes de las 6 de la mañana, que tienen que recapitular los noticieros, todo el mundo, de cómo está la cosa. Entonces, ustedes corren todo el programa de tal manera que el pronóstico vaya de 6 de la mañana de un día a 6 de la mañana del otro día. 12 horas no son 5 días. El pronóstico es desde que empieza a correr, bueno, desde el día de hoy. 6 de la mañana, 5 días después a las 6 de la mañana. Si mal no recuerdo, desde las 0 horas, desde las 12 de la noche. El que se corrió hoy es desde las 12 de la noche, 5 días después. O sea que, por ejemplo, el aeropuerto tiene la posibilidad de saber que va a haber un banco de niebla desde varios días antes. Bueno, ahorita que me voy a pedir que me ayude el doctor, pero tengo entendido que el pronóstico solamente es un producto académico, no está supeditado a un convenio con el aeropuerto o alguna otra agencia de gobierno en el cual de ahí espere ese pronóstico. Yo lo hablo porque, bueno, de la presión como en el ámbito académico de que esté el pronóstico a esa hora. Pero esas otras entidades de gobierno tienen otras fuentes de consulta para saber ese tipo de fenómenos como el banco de niebla que acaba de ocurrir.
Previsiones de positivas aparece Gobierno de México. Sí, ahí olvidé mencionar que tomé esta lámina de una presentación que se hizo en un convenio de colaboración, si mal no recuerdo, que iba a ser, pero fue hace un par de años, en donde si notaron ustedes los logos del gobierno anterior, ¿no? Realmente para mostrar qué es lo que hacía la UNAM para poder ofrecer un servicio de pronóstico como este. No sé si quieren agregar algo. Rápidamente, algo de niebla es otro producto que actualmente no lo tenemos. Algo de niebla. Se tiene que configurar el modelo para correr de cierta forma dando información para ver si va a haber o no neblina. Esa es una nota, como comentó bien Pedro, no tenemos convenio con el sistema meteorológico que da información meteorológica oficial en México, es el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros apoyamos con ciertas herramientas, o si quieren correr algo más, pues les desarrollamos y es un convenio y ellos se encargan de correr nada más para complementar la información. Y donde sí hicimos algo para el SNAPET, por eso están logos, y lo de construcción son proyectos que generó el producto y se los dimos a ellos y ellos están corriendo. Y ellos son los que dan las medidas que tienen que seguir sin caso de que pasen. Nosotros apoyamos, por ejemplo, ya está la versión 8. Entonces, ellos tienen la versión 7, si tienen la versión 8, pues nosotros como bien se los podemos proporcionar. Gracias. ¿Y la pregunta? Sí, me quedó la duda ahorita que dijo de los tiempos y eso. O sea, hacen un pronóstico y el pronóstico se tarda 5 días en hacerlo, o el pronóstico está unas horas y con ustedes 5 días de. Se tarda 4, cuando nos va bien, se tarda 4 o 5 horas. Y la otra cosa que me queda como de duda, o sea, digamos que ustedes trabajan entre 24 horas. ¿Sí lo entendí? O sea, si hace cuenta, si a la 1 de la mañana se trabó, te hablan y oye, despiértate porque a la 1 de la mañana no se va. Como no hay convenio, pero yo hablo así como entre académicos, digo, cuando estamos analizando, digo, me habla a mí la persona encargada, oye, no corrió el pronóstico, pero como dicen nosotros, como no hay convenio, sino simplemente es nuestro trabajo. Si algo ocurrió, tenemos que analizar por qué no corrió. Se calentaron las máquinas, bueno, uno de los eventos que me habla aquí es que si se va el aire, se calientan los equipos, y el que no haya corrido, pues nos alerta que tal vez hay un problema en el site, o que la red falló, o que el nodo maestro se congeló, o que un usuario mandó a correr mal y saturó todo el cluster. Entonces, prácticamente es como la alarma interna, ¿no?, entre académicos. Sí, no trabajamos 24/7. Bueno, casi. Mira, a mí se sale un poco de lo interesante que pusiste, pero si alguien tiene interés, está haciendo estudios de partículas en la Ciudad de México y entre ellos la ceniza, ¿qué tan accesible y cómo es el asunto para adquirir esos datos de pronósticos de ustedes? Sí, ahí. ¿Quieres contarte? Por ejemplo, trabajamos con Javier Miranda, que hace partículas, con Ana Lilian, que hace determinación de cenizas, de la función de cenizas. Entonces, tenemos proyectos de hacemos artículos. Entonces, Solamente son tratados ustedes y. igual a la parte de meteorología, ¿no? O sea, la meteorología lo usamos, por ejemplo, para hacer estudios de qué pasa si alguna vez tuviera una liberación similar a la de Fukushima. Aún así. Entonces, usamos los datos de meteorología. Tuvimos que correr la meteorología. ¿Qué se va a hacer? Pues sí, Sí, contactar directamente. sí, hay una página ahí, entra en la página que es la responsable del pronóstico, ¿no?, que es el doctor Zavala, en la meteorología, de expresión de un servidor, y ahí, ¿no? Porque no nada más es modelación, también tenemos ediciones, ¿no? Pero bueno, es otra. Sí, porque hay muchos estudios de caracterización física y química de partículas y entre ellos la ceniza de la Ciudad de México y en ese sentido. Sí, con el Miranda vimos mucho lo de la forma, ¿no? Con el eléctrico, con el microscopio electrónico que tiene, los vayan con oro. Bueno, pero digamos que sería, o sea, ¿cómo los datos que están modelando si se basan en algún
O sea, por principio, o sea, han leído la ceniza y eso, y ahí lo vieron como... Primero, revisar los datos meteorológicos, ¿no? Hay un convenio de todas las entidades meteorológicas de todo el planeta, todos los países deben proporcionar los datos meteorológicos al servicio a la Organización Mundial Meteorológica. Y ahí hay servidores, Estados Unidos tiene una serie de servidores, de ahí recibe parte de eso y eso lo utilizan para correr modelos globales de meteorología. Entonces, la meteorología que vemos depende de observaciones de radiosondeos, de observaciones de satélites, de misiones en superficie, de boyas, de barcos, etc. Es una gran cantidad de información que se asimila y se pone y se corre. Nadie usa ese conocimiento para ver, porque es algo que todos sufrimos, ¿no? Entonces, si todos sufrimos, todos podemos tener. Entonces, esa es la parte de la meteorología. Y ahí viene esa información, y de ahí sacan los pronósticos, ¿no? Por otra parte, los de cenizas, que la ceniza que suena volcán tiene una característica, tiene una distribución de tamaño y una densidad, esa se ha estudiado y se conoce a partir de estudios previos, se incluye esa información química. Suponemos que la distribución de la va a ser similar a las pasadas, ¿no? Entonces, la distribución de tamaño de cenizas, la densidad de cenizas, la composición de la forma, se pone para que se dé este tipo de deducciones y como vimos a veces es una columna, a veces es un sombrero. Eso también se incluye dentro de la descripción de la medición, ¿no? La altura. Bueno, es toda la parte de esta, ¿no? Sí. Bueno, la otra es allá hay una. O sea, porque la idea de masa depende de la altura y la altura depende de la intensidad del viento. Si son mucho viento y son 3 kilómetros, habrá mucha más emisión que si son 100 vientos no sopla tanto. Será más fácil que llegue a los 3 kilómetros, ¿no? Porque son vientos que necesitan más fuerza. Entonces, todo eso se puede conseguir. Son otros modelos que están dentro del modelo que hace la impresión de ciencia. Entonces, hay una serie de muchos modelos que tienen que estar ahí posicionando los parámetros medidos para poderlo incluir. No sé, si hay más aproximado a lo que se está observando. Los modelos son esos, aproximaciones a la realidad. Gracias. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si necesitaran ustedes implementar un sistema de tiempo real, sería muy complicado con el hardware que tienen actualmente. O sea, por ejemplo, llegaran a tener algún convenio en donde tuvieran que entregar información de pronóstico, si quieren implementar un sistema que funcione en tiempo real, tienen capacidad para ello. Lo que para Pérez, lo que dice el doctor Sábado, Pérez no tiene equipos, o sea, se cae el equipo y se ha pasado, se ha corrido en un instituto. ¿El área de Victoria? Bueno, a partir de la Victoria y otros estudios, ¿no? Por ejemplo, dábamos de corriente marina, entonces si de ramo ahí Sargazo se estudia, ¿no? Pero eso no es caer ahí, pero sabemos que pasa, o que lo que hay en este video que se les cayó, entonces en lugar de correrlo ahí, lo corremos aquí y se les entregaba con unos nodos en particular. Nosotros se cobraba por eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a agradecerle a Pedro y